realizaba la duplicación, la síntesis, esto se corría. Se conoce como corredera deslizante, en algunos libros lo van a ver como corredera deslizante, o también como el anillo de PCNA. ¿Está? Entonces, la P21 lo que hace es unirse a ese anillo por el cual esto nos sigue corriéndose para la duplicación o replicación del ADN. ¿Se entiende? Bien. ¿Dudas hasta acá? No. Bien. Ahora, chicos, una vez que yo activé, ¿sí?, la apoptosis, lo que uno conoce como la muerte celular programada, yo voy a tener, la apoptosis tiene dos vías, lo que se le llama la vía extrínseca y lo que se llama la vía intrínseca. ¿Está? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Lo que se llama la vía extrínseca es porque yo voy a recibir una señal de muerte sobre un receptor de muerte celular y lo que ayuda también a este receptor, la activación, ¿se acuerdan que yo les dije que dentro de los lípidos, de las bicapas de fosfolípidos, se tenían que acordar de dos nombres de fosfolípidos que estaban en la cara interna? Uno era la fosfatidilcerina. ¿Qué hacía la fosfatidilcerina? Se encuentra en la capa interna de los fosfolípidos, que cuando se activa esa señal de muerte pasa a la capa externa, por el mecanismo de flip-flop. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bien, perfecto. Ahora, una vez que la molécula de muerte activa el receptor, lo que van a ver son enzimas que se llaman caspasas, que las caspasas lo que hacen, hay muchos tipos de caspasas, ¿tá?, que en realidad cuando se activan, ¿sí?, voy a tener caspasas que se dicen que son iniciadoras del evento de la muerte celular y caspasas que son efectoras de la muerte celular. ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, de la vía extrínseca se va a activar la caspasa 8, ¿está?, que es la iniciadora. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Vamos a la vía intrínseca. Cuando nosotros vimos mitocondria, dijimos que una de las funciones de la mitocondria era participar en la apoptosis, en la vía intrínseca de la apoptosis. ¿Está? ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, el tema es así. Sobre la membrana plasmática del espermatozoide, iba a decir, de la mitocondria, hay moléculas que algunas son antiapoptóticas y otras son proapoptóticas. ¿Está? Dentro de las antiapoptóticas voy a tener la que se conoce como BCL2. Y de las proapoptóticas están acá. Hay millones. Está la VAC, VAX y hay más. La que se tienen que acordar más que nada es de esta, la BCL2. ¿Sí? Entonces, cuando la mitocondria recibe la señal de muerte, ¿tá?, lo que hace, esta BCL2 que estaba
sobre la membrana plasmática de la mitocondria como si fuera un vigilante, se separa. ¿Está? ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, cuando se va a la BCL2, se activan las proapoptóticas y lo que permite es que la citocromo C, ¿se acuerdan que la citocromo C estaba en la membrana interna de la mitocondria? Dijimos que era de la cadena transportadora de electrones. Allá lejos y hace tiempo. ¿Vieron que todo vuelve? Lo que permite que esta citocromo C salga de la membrana de la mitocondria y vaya al citosol. ¿Me siguen? Ahí no seguí, profe, me perdí. Cuando se libera la BCL2, lo que permite, Rafaela, que la citocromo C, que la citocromo era de la cadena transportadora de electrones, estaba en la membrana interna de la mitocondria, ¿tá? Sí. Salga al citosol. ¿Tá? Normalmente no sale. Profe, en este punto ya es irreversible, o sea, ya están Sí, enviadas. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando la citocromo sale, se va a activar una proteína que se llama APAF1 y la caspasa iniciadora 9. ¿Me siguen? Sí. Bien. Ya sea la caspasa 8, la caspasa 9, lo que hace es activarme lo que nosotros conocemos como las caspasas efectoras. ¿Cuáles son? La 3, la 6 y la 7. Son las que ejecutan. ¿Puedes repetir las 3? La 6 y la 7. Bueno. Entonces, ¿qué hacen? ¿Sí? Empiezan a desintegrar organelas, elementos del citoesqueleto y la envoltura nuclear. Y lo que hace cuando empieza a dañar, o sea, a romper el ADN, nosotros habíamos visto que la eucromatina o fibra fina estaba formada por nucleosomas. Era el octámero de histonas con 2 vueltas de ADN, ¿sí? ADN espaciador, octámero de histonas, esto era lo que nosotros llamábamos nucleosoma. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Va rompiendo el ADN separando nucleosoma por nucleosoma. ¿Me siguen? Sí. Bien. Ahora, una vez que se empieza a desintegrar o a destruir todas las organelas citoplasmáticas, la envoltura nuclear y el ADN, lo que va a pasar con esta célula es que empieza toda su... Ay, qué puntería la mía. Toda la membrana, ¿sí? O todos los elementos a generar pequeñas vesículas que se forman por gemación, como si fuera en brote. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Eso es para desechar el resto de célula? ¿Qué? Sí, ¿Eso es para desechar la célula? sí. ¿Está? ¿Me siguen? Sí. Sí. Y se van a formar vesículas que se conocen como vesículas apoptóticas.
¿Y quién viene a destruir estas vesículas apoptóticas? Los macrófagos. ¿Está? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. ¿Qué es lo que está acá? Acá empieza a hablar de la célula normal y todo lo que va pasando con la célula apoptótica para formar estos cuerpos apoptóticos, ¿sí? Para después terminar haciendo fagocitosis los macrófagos. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Lo que está acá es un cuadro de la diferencia de apoptosis y necrosis. Igual, chicos, no le den bolilla a la necrosis porque es algo que ustedes van a ver en patología, ¿tá? Lo que pasa que la diferencia en la necrosis que hacen los tejidos frente a un agente patógeno, ¿tá? No es fisiológico, es patológico y lo que hace es generar todo un proceso de inflamación. ¿Está bien? Igual todo esto lo van a ver en pato. ¿Está? Lo que sí, la muerte celular, digamos que uno dice programada, es fisiológico, no es algo patológico. ¿Está? ¿Queda? Sí. Sí, Bien. profe. ¿Dudas con esto? No, de mi parte no. A la parte de la P53, Sí, Rafael. hablamos de la detención del ciclo, la flechita que iba para arriba. Para abajo, el mecanismo de arreglo del ADN, no hablamos. Porque se termina de arreglar y se completa el ciclo. No tenés bueno. algo específico. O se arregla o Seguís- se va a apoptosis. Exacto. Y si se arregla, seguís con toda la secuencia normal de lo que sería, digamos, los complejos. ¿Está? Sí. Bien. Perfecto. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Veo una beba divina. Sí, es mi sobrina. Bueno. Chicos, sigamos. Vamos a empezar Linda. con definiciones y generalidades de genética. ¿Está? Y vamos a empezar, esperen, voy a acá. No, esto lo tengo que cerrar. Cerrar. Chun, 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 chun. Acá. No. Acá. Bien. Pero antes de esto vamos a acá. Chicos, el tema es así, ¿sí? Nosotros, esto es como volver de vuelta a embriología. Cuando en la célula huevo o cigoto, ¿sí? Nosotros, ¿qué recibimos de nuestros progenitores? ADN. Cromosoma. Bien. ¿Están en dónde? ¿Cromosomas de dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? Claro, para formar la célula huevo cigoto uno dice, bueno, cromosomas, pero ¿dónde están esos cromosomas? El espermatozoide, el ovocito. ADN. Bueno, en el espermatozoide y el ovocito. ¿Qué cromosomas tiene el espermatozoide? ¿O cuántos? ¿O moléculas de ADN? 23. Más el 23. sexual. Entonces tenemos 24, 22 Sí. más No, 1. 22 más 22. Cromosomas que se habla de autosomas y el cromosoma sexual, que puede ser un X o puede ser un Y. ¿Está? Bueno, me quedó mal, pero no importa. El ovocito, ¿qué tiene? ¿Cuántas moléculas de ADN? 22 más 1. 22. 22, que son los Más X. autosomas, y un X. ¿Está? ¿Queda? Entonces, si yo acá dibujo un cromosoma materno,
Bueno, perdón, cambio los colores, no importa. Bien. Paterno y materno, ¿está? Se entiende igual, ¿no? Chicos, ¿me siguen? Sí, Sí. 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 Bien. Entonces, si yo de cada molécula de ADN lo organizo en genes, ¿está? Estos genes, ¿sí? Van a tener, cada gen se va a ubicar en un mismo lugar. ¿Me siguen, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Y no necesariamente van a tener la misma información, ¿está? Pero nosotros vamos a recibir de cada uno una copia. Por ende, nosotros vamos a tener de cada gen 2 copias. ¿Esto lo entienden? Sí. Bien. Y esto es lo que uno llama cromosomas homólogos. ¿Está? Y esto fue lo que nosotros recibimos. ¿Entienden esto? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, chicos, si yo de los cromosomas homólogos recibo 2 copias, y les dije que cada gen de cada copia está en un lugar específico, ese lugar es lo que uno conoce como locus. ¿Está? Locus. Locus. ¿Se entiende esto? Sí. 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 Bárbaro. Ahora, cada gen que se ubica en un locus o en el mismo locus de los cromosomas homólogos es lo que uno llama alelos. ¿Está? Que es donde está la información para un determinado rasgo, ¿sí? O una determinada proteína. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Me siguen? Perfecto. ¿Está? Entonces siempre voy a hablar del paralélico, ¿está? De mi papá, de mi mamá. Y eso está en lugares específicos que siempre es el mismo para los cromosomas homólogos. ¿Entienden esto? Sí. Más o menos, profe. O sea, el locus sería la ubicación y el alelo El es el locus, par de genes que están en ese La locus. información. claro, es la información. El alelo es la información, Ujú. ¿está? Y O sea, la cada alelo secuencia. es la secuencia, sí. Por ejemplo, para hacerlo en ejemplos para que ustedes se entiendan. Si hablamos del color de ojos, ¿sí? Que pueden ser ojos marrones, ojos verdes, eso va a estar en un lugar específico, ¿está? Sí. Y el paralélico, cuando uno habla de la información, sería el color de ojos. Si uno hace un listado de cada alelo, hablas del color de ojos, de la proteína, de la obesidad, de la altura, etc. ¿Está? Y vos estás secuenciando, conociendo todos los genes de los cromosomas homólogos. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, lo que uno llama entonces los alelos, como la parte, digamos, de alelos, es que se ubica, bueno, esto que veníamos hablando, en el mismo locus. ¿Está? ¿Queda? Y uno lo que dice de los alelos son las variantes del gen, como definición. ¿Se entiende? Sí, profe. Chicos, ¿me siguen hasta acá? Sí. Bien. Ahora, dentro de los genes, ¿sí? Hay genes que se llaman genes silvestres o genes salvajes, que son los alelos que tienen una sola variante en la naturaleza. Ejemplo,
el gen que sintetiza la albúmina o el gen que sintetiza para la ADN polimerasa. ¿Está? Eso es lo que se conoce entonces como genes de alelos salvajes. Hay otros genes que se llaman genes de alelos múltiples, ¿sí? Donde ese gen puede tener más de una forma en la naturaleza. ¿Está? Ejemplo de esto es el sistema ABO. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo voy a tener el gen para el grupo A, para el grupo B, o para ningún grupo como sería el 0. ¿Entienden esto? ¿Me siguen hasta acá? Profe, yo no entiendo bien lo que quiere decir variantes. ¿Qué es lo que varía? Variantes serían los distintos tipos. Por ejemplo, si hablas de una sola cosa no tiene variación. Si hablas de que un gen puede tener distintas formas o variantes, estás hablando, por ejemplo, lo que les decía del grupo ABO, que tenés la variante A, la B, ¿entendés? Y el gen es el mismo, porque es del grupo sanguíneo. ¿Se entiende? ¿Y las variantes que los da las dos No, personas? son diferentes? genes que tienen lo que se llama alelos múltiples, que un mismo gen puede tener distintas formas de expresión. Lo que sería el A, el B, o grupo A o grupo B. ¿Entienden esto, Sí, profe. Erika? Más o menos, profe. Me confundo. Es que es lo mismo, hablar de formas o variantes es lo mismo. Es decir, serían sinónimos. Viene de variación, ¿está? ¿Me siguen hasta acá? Chicos. Sí, profe. Bueno, ahora. Vamos acá. Dijimos que, entonces, el gen, o sea, en realidad, cuando uno habla de gen, es una parte, una porción de ADN que tiene un significado biológico, que tiene una función biológica. Cuando habíamos hablado a nivel de definición, a nivel molecular, habíamos dicho que es parte de ADN que sintetiza RNs y si ese es un ARN mensajero, una proteína. ¿Está? Eso era la definición molecular de gen. ¿Está? ¿Queda esto? Pero uno lo define como elementos con función biológica, siempre hablando de ADN. ¿Se entiende? Chicos. Sí, profe. Sí. Bien. Cuando hablamos de genoma, ¿sí? Lo que habla el genoma de poder conocer, ¿sí? La secuenciación de todo el ADN, ¿tá? De una especie determinada, ¿sí? Entonces, una de las cosas que había planteado el proyecto del genoma humano es conocer todo el ADN de cada una de las moléculas de ADN que codifican. Lo que es real, eso está puesto en un PowerPoint, digamos, no me acuerdo si en el primero o no, que hay un montón de definiciones escritas, es que en realidad el ADN, ¿sí? Que uno habla del ADN codificante o lo que le llaman de copia única porque forma alguna proteína, es el 50% de todo el ADN. El otro 50% es ADN repetitivo, es un ADN que se llama disperso, ¿tá? Que en realidad puede meterse, ¿sí? Hay moléculas o ADN que tiene la capacidad de moverse y meterse o en una misma molécula de ADN o en otra molécula de ADN. Esto es más un concepto teórico, ¿sí? De todo el tipo de ADN que hay, ¿tá? ¿Me siguen, chicos?
pero del Sí. ADN que uno puede generar una secuenciación, estamos hablando del 50% del ADN de lo que sería el genoma humano, o sea, de la especie, ¿está? ¿Se entiende esto? Chicos, ¿me siguen? Sí, sí. Bien. Ahora, cuando hablamos de genotipo, ¿qué es el genotipo? Los genes de una persona, de un individuo. Exacto. Es el conjunto de genes de un individuo, ¿está? Entonces, si a este genotipo interacciona con el medio ambiente, tenemos el fenotipo. Ah, qué feo color este. ¿Está? ¿Me siguen? Sí. Bien. ¿Y qué se define como el fenotipo? Sería la funcionalidad de ese genotipo, o sea, de acuerdo a la Exacto. expresión del genoma. De Es esa la persona. expresión de ese genotipo, ya sea estructural, funcional o bioquímico, ¿sí? Lo que una de las cosas que uno tiene que desmitificar es que el fenotipo no es solamente la foto de la persona, ¿está? ¿Por qué? Porque si esa proteína que estamos hablando interviene en la parte funcional, eso es un genotipo, perdón, un fenotipo, ¿está? O a nivel bioquímico. ¿Me siguen con esto? Lo que sería correcto para que podamos expresarnos todos correctamente es una persona diabética. ¿Qué le pasa? Se marea, se descompone. No, bueno, no me refería a la parte clínica, sino el diabético. ¿Qué tiene mutado? ¿Qué tiene Tiene una, alterado? una alteración Tiene en la el capacidad de metabolismo de la producir glucosa. insulina, ¿no? Está bien, no tiene insulina, ¿está? Entonces, ¿eso no es un fenotipo diabético? ¿Uno no podría decir correctamente que la persona tiene un fenotipo diabético? Sí, nadie lo expresa de esa forma. ¿Entienden? Uno muchas veces termina utilizando el fenotipo para decir tiene un fenotipo, digamos, Down o no, pero en sí, hay personas que pueden tener enzimas mutadas y eso es un fenotipo. ¿Es un trastorno? ¿Una enfermedad? No lo hablo como trastorno, lo estoy hablando como ejemplo para que ustedes lo entiendan. Profe, consulta, en este caso, antes de que se exprese la enfermedad, la diabetes, ¿no sería fenotipo todavía? O sea, sería Si una hablamos de predisposición la genética. diabetes, exacto. Si hablamos de diabetes específicamente, sí. Está bien, pero quiero aclararles una cosa. O sea, a ver, porque me dices toda una enfermedad. No, vos podés hablar de fenotipos característicos, ¿sí? Por ejemplo, fenotipos del color de pelo marrón, y eso no es patológico. Se lo digo a Erika, ¿está ¿Serían bien? características entonces? Pero vuelvo a lo mismo, no solamente para que lo entiendan, no solamente a lo que yo hablo de las características que uno ve, sino de las que no se ven. Hablar de funciones de proteínas o hablar de a nivel bioquímico, seguimos hablando de fenotipo. ¿Entienden? Di el ejemplo de la diabetes porque lo que uno tendría que utilizar en la clínica médica no es hablar del síndrome D, sino fenotipo D. A eso voy. ¿Está? Y eso igual eso no pasa, eso no se hace. ¿Entienden esto? Chicos, ¿me siguen? Sí, profe. Bien. Entonces, bueno, esto lo vemos después. Acá. No, acá. Acá ya empezamos a definir qué es un gen, genoma, fenotipo y los alelos, salvajes o múltiples, y ejemplos. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Perfecto. Ahora, vamos a empezar a definir lo que uno
dentro de la genética habla de estado de homocigoto, estado de hemicigoto, ¿sí? Y rasgos. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, una de las cosas importantes que uno tiene que tener en cuenta es esto. Cuando nosotros hablamos que recibimos, ¿sí? Los 23 cromosomas de mi papá y los 23 de mi mamá, dijimos que estamos hablando que esa variante del gen es lo que nosotros llamamos alelo, ¿está? Y ese alelo se ubica en lugares específicos dentro del cromosoma que llamamos locus. ¿Queda esto? Sí, sí. Los rasgos, ¿sí? Del alelo, nosotros lo mencionamos con la letra del alfabeto, o en A mayúscula, como genérico, o con letras en minúscula. ¿Está? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Entonces, cuando yo hablo de un estado de homocigoto, ¿sí? Es que esos alelos, ese paralélico aportado por mi papá y por mi mamá, son idénticos para el mismo gen. ¿Está? ¿Me siguen? Si Sí, seguimos con el ejemplo del color de ojos, ojo de color marrón, ojo de color marrón. Tenemos, ¿son idénticos, sí? Esa información para ese gen, sí. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué se dice? Que ese individuo, para ese carácter, es homocigoto. ¿Se entiende esto? sí. Sí, profe. Perfecto. Ahora, sigamos. Uno habla de estado de heterocigoto cuando, ¿sí? Ese paralélico esperen un segundo. Lau. ¿Qué querés que les publique? Bueno. Sí, sí, sí. Sí, lo vieron ayer. No, no, lo vieron ayer. Pero bueno, les pongo en el ultra. Bueno, entonces, ¿qué querés? ¿Que se suman al Zoom este y les digo que si te cayó el internet y les paso lista? Bueno, dale. Dale. Dale, perfecto. Listo, listo. Dale, un beso. Chau, chau. Bueno, perdón, tengo que mandar a Laura se le cayó todo el internet. Esperen un segundo, que lo pongo en el ultra. Y sigo. Atendí porque era Laura, porque sabía que algo le iba, si no, no me llama. Comisión A. Ustedes son la B. Sí, la B. Sí, profe, Anoche. somos la buena noche. Anuncios.
Tun, tun, tun. Bueno, listo. Perdón. Sigamos acá. Entonces, chicos, ¿me siguen? Sí, profe. No, pensé que me había muteado. No me muteé. Bien, entonces, lo que sucede, estábamos acá, en estado de heterocigoto, ¿sí? Es cuando posee dos alelos, o sea, siempre tiene que estar el paralélico. Después, en el desarrollo de las clases, vamos a ver cuando eso no pasa, ¿está? Entonces, cuando tenemos el paralélico diferente, ¿sí? ¿Me siguen? Gente. Sí, profe. Lo Sí, que sí. uno ve... Sí, profe. Ah. Bueno, esperen que voy a tener que pasar lista. Chun, chun, chun. Esto va a estar medio interrumpido. A ver, esperen. Hola, chicos. Hola, Hola, Nina. profe. A Laura Hola, se le Nina. cayó ¿Cómo andás? internet. Sí, ¿Está? sí, nos dijo. Así que ahora les Me paso dijo. lista y Bueno. los libero. Esperen un segundo. Bueno.